Nunca había visto a un hombre mayor tan terco. Solo había ido al supermercado a comprar un cartón de leche. Cuando escuchó un comentario casual de la cajera, tomó una decisión de inmediato. Iba a caminar 1000 kilómetros para ver a una excompañera de trabajo que no veía hacía años. Y no llevaba casi dinero encima. Ni siquiera había traído el teléfono. Se dio la vuelta. Entró en una cabina telefónica junto a la carretera. Acordó una fecha por teléfono, colgó y en un sobre escribió las palabras «Espérame». Lo echó al buzón. Bajó la vista y miró sus zapatos de vestir, que no le quedaban bien. Quiso volver a casa para cambiarse, pero tuvo miedo de perder ese impulso. Ni siquiera tuvo tiempo de despedirse de su esposa. Y así, emprendió su camino de peregrinación. El destino siempre te hace pasar por situaciones similares una y otra vez, hasta que tú mismo das un resultado diferente. Esa mañana, cuando recibió la carta de su excompañera, Harold, que era tímido y cobarde, había pensado en responder sin darle mucha importancia. Pero esta vez, tomó una decisión completamente distinta. Su vida ordinaria y monótona empezó a moverse en silencio. El anciano, por fin, salió de su pequeño pueblo, pero no había caminado mucho cuando ya estaba agotado. El camino frente a él parecía no tener fin, pero en su corazón sentía una fuerza enorme, porque quería darle a Queenie una razón para seguir viviendo. No fue hasta que anocheció que Harold llamó a su esposa. Ella le insistió en que regresara a casa. Cuando supo que su marido había emprendido aquel viaje por otra mujer, colgó enfadada. Pero entonces, pensando en lo débil que estaba su marido, marcó el número de nuevo. Sin embargo, Harold, decepcionado, ya se había alejado de la cabina. Pasó la noche en una pequeña pensión y al día siguiente continuó su camino. Ese día empezó a llover una llovizna ligera. Después de caminar más de 10 kilómetros entre el barro y el frío, tuvo que detenerse. Miró sus pies llenos de ampollas y rosaduras, y una niña que pasaba dijo que apestaba. Harold finalmente se dio cuenta de que aquel viaje no iba a ser tan sencillo como había imaginado, así que empezó a planificar con más cuidado. Compró lo necesario para su aseo personal, se dio un baño caliente, secó su ropa, trató bien sus heridas y se quedó dormido. Al día siguiente estaba lleno de energía. Esta vez no se apresuró, sino que comenzó a sentir el ritmo de su cuerpo. Como sus fuerzas eran limitadas, no podía cargar con muchas cosas. Cuando tenía mucha sed, pedía agua en las casas junto al camino. Mientras tanto, su esposa pensaba que aquello era vergonzoso. Un hombre de 60 años recorriendo largas distancias para ver a otra mujer. Así que les mintió a sus vecinos diciéndoles que Harold estaba enfermo. Pero lo que Harold sentía por Queenie no era amor, sino culpa. 3 días seguidos, Harold solo caminó por los alrededores de donde estaba. Apenas había recorrido una 30ª parte del camino hasta su destino,